Seguimos en Análisis PM con Joaquín Morales Solá. En tu crónica de hoy vamos a hablar de papel prensa. La Cámara Federal, la noticia textual dice que la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Héctor Mañeto, Ernestina Herrera Noble y Bartolomé Mitre. Esto les puso la Sala 1. ¿Es un fin para esta causa de larga data, Joaquín? Bueno, puede ser que alguien apele a la Cámara de Casación, pero de todos modos ya es el segundo pronunciamiento. Antes lo había hecho el juez de primera instancia, el juez Ercolini, en el mismo sentido, sobreseyendo a todos los que habían sido acusados. La verdad que esta fue una de las causas, una de las persecuciones políticas más importantes y arbitrarias que se cometió durante el gobierno de Cristina Kirchner. Esto empezó en el 2010, cuando Cristina Kirchner, en una cadena nacional, denuncia que mediante torturas, dijo, se había adquirido papel prensa, habían adquirido los diarios, en ese momento La Nación, Clarín y La Razón, a la familia Greiber, que había sido mediante torturas. Al día siguiente de la cadena nacional de Cristina Kirchner, Isidoro Greiber se presentó en los tribunales. Entonces la causa estaba en el Juzgado Federal de La Plata. Se presentó a La Plata y dijo: esto no es así, todo fue una compraventa normal. Isidoro Greiber abandonó el país. Pocos días después, digamos, por ahí del 20 de septiembre de 2010, él me concedió un reportaje para la televisión donde ratificó totalmente lo que había dicho ante el juez. ¿Qué es lo que ¿En qué año lo entrevistaste, dijiste? Septiembre del 2010. Un mes y medio después de la conferencia de prensa de Cristina Kirchner, de la cadena nacional de Cristina Kirchner, en la que él dijo las tratativas fueron normales, los acuerdos fueron normales, pero dijo algo más. Dijo, ni siquiera fueron protagonistas principales Bartolomé Mitre y Mañeto. Porque ellos eran muy jóvenes, estamos hablando de hace 40 años, esto fue en el 76, hace 40 años. Los protagonistas principales fueron los abogados de las dos empresas, que eran el doctor Campos Carles por La Nación y el doctor Sofovich por Clarín. Claro. Ellos fueron, yo negocié con ellos. ¿Y qué importancia tiene Isidoro Greiber? Que en ese momento era el único heredero de David Greiber, porque esta empresa era de David Greiber, que había muerto en un accidente de aviación, era el único heredero que realmente negociaba como heredero, porque Lidia Papaleo, que firmó la venta, lo firmaba en nombre de su hija, Sol Greiber, porque Lidia Papaleo no estaba casada con David Greiber, sino que habían sido una pareja, que habían tenido una hija, Sol Greiber, que era hija también, obviamente, de David Greiber, claro, el dueño de la empresa. Lidia Papaleo es la que denunció que la habían... Ahora, ella es la que hace después la denuncia. Y la denuncia, yo conozco bastante el expediente, y la denuncia, la verdad, que lo único que ella dice es que vio una mirada amenazante. De Mañeto, supuestamente. De Mañeto, supuestamente. Y nada más. Y la vio ella nada más, no vio nadie más, porque dice que estaban solos, estaba en una sala de reuniones y estaban en un rincón solos, así que los otros estaban en otro lado de la sala. Es todo lo que dijo. A partir de ahí se hizo todo esto con malas concatenaciones en el tiempo. ¿Por qué? Porque la operación de compra de papel prensa por parte de los tres diarios se hace en noviembre de 1976. La persecución, secuestro y tortura de la familia Greiber, que existieron cruelmente, se hicieron a partir de marzo del 77, de 1977, es decir, 5 o 6 meses después de la compra. En el momento de la compraventa estaban libres. Lo que sí tenían, y que es lo que reconoce hoy la Cámara Federal, y también lo había reconocido el juez Ercolini, era una fuerte presión, porque al morir David Greiber, que era el dueño del negocio y además el que había creado todo el imperio Greiber, se le desmoronó el imperio. Lo que sí tenían era una fuerte presión de muchos acreedores, pero fundamentalmente del grupo Montoneros, que le había dado la plata del secuestro, o parte de la plata del secuestro de los hermanos Born, a Greiber para que se los administre. Y ellos le pedían que urgente
le devolvieran. A todo esto le devolvieran el dinero. A todo esto también había caído un banco de Greiber en Estados Unidos y el padre, el patriarca de la familia, el padre de Isidoro y de David Greiber, había dado la orden a Isidoro Greiber de que se pagaran todas las deudas en Estados Unidos porque él no quería tener problemas en Estados Unidos. Es decir, estaban muy presionados por esos dos factores. Es decir, la necesidad de pagar las deudas del banco caído en Estados Unidos y la necesidad de pagar las deudas ya por una amenaza violenta de los montoneros de que le devolvieran el dinero. Por eso es que ellos se ven obligados a vender muchas cosas, muchos inmuebles, muchas empresas, entre ellas papel prensa, y es lo que reconoce tanto el juez Ercolini como la Cámara Federal, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a vos. Un placer, como siempre.